Bienvenido a Fuera de Micrófono, Carlos Dávila. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarme, encantado de estar con vosotros aquí. Pues es un placer. Tú ibas para médico o hiciste medicina, ¿no? Hice medicina, sí. Pero parece ser que no... ¿Por qué te enganchó el periodismo? Pues mira, cuando estaba en tercero de medicina hicieron lo que se llamaba la convocatoria para la entrada en la Escuela Oficial de Periodismo, que era el último año de la Escuela Oficial de Periodismo antes de convertirse en la facultad de... Y yo dije, pues voy a probar. Había aprobado el curso de tercero bastante bien en medicina y aprobé. Y entonces me metí en la Escuela Oficial de Periodismo y me pilló el gusanillo, ¿no? Yo había escrito mucho, había trabajado mucho, había conseguido algún premio de redacción en el colegio, pero ya me lié con aquel tema. Y ya dejé la medicina en segundo plano y llegué al... ¿Terminaste la carrera? Sí. ¿Terminaste? Sí. Incluso hice algún curso de psiquiatría. Oye, como médico me imagino que si te pido un diagnóstico de cómo ves la situación actual del país, ¿es preocupante? UCI irreversible. Si quieres te explico eso, pero yo creo que las UCIs hay algunas, afortunadamente la medicina en estos momentos no tiene nada que ver con la que nosotros estudiamos, de las UCIs se sale. Yo conozco a alguna persona que ha tenido incluso un derrame, un aneurisma cerebral, que antes pues esto ya te llevaba directamente al pijama de madera, ¿no? Y ahora pues está saliendo de ella. Es decir, que las UCIs ahora mismo son reversibles, pero la UCI de España está compuesta por un médico que lo único que hace, en vez de aliviar el dolor, agrandar el dolor, intentar que la gente se muera en la UCI. Estamos en una situación en que en una España que está patrimonializada para solamente una persona, que tiene el interés y el objetivo de permanecer en el poder. No habla de España, no habla de nada. Hay acontecimientos tan terribles como los últimos que han sucedido en Barbate, donde mientras dos guardias civiles eran asesinados de manera vil, el presidente del gobierno se largaba a un festival, a los Goyas de Valladolid, se vestía con un chaquet de alquiler y se hacía risas con Almodóvar. Esta es la situación, pero es que al día siguiente se marchó a una presentación de moda, no sé qué, no me acuerdo exactamente porque yo ese mundo no lo domino. Es decir, él está a lo suyo, no le importa más que lo suyo y está dispuesto absolutamente a pasar por lo que sea con tal de permanecer en la Moncloa. Por tanto, vuelvo a repetirte, UCI irreversible. La enfermedad empezó, según algunos analistas, empezó quizá con Zapatero. Tú la cepa Zapatero también la viviste, la sufriste porque tuviste... La padecí. Y escribiste un libro sobre sus abuelos con Isabel Durán, ¿no? Sí. Bueno, aquello fue... Además, nos persiguieron por tierra, mar y aire, al punto que el Planeta, que se había comprometido con nosotros, pues cercó la edición en un cierto momento y dejó de vender el libro. Porque lo que nosotros descubrimos es que esa muerte de Zapatero, del abuelo de Zapatero, que él la vendía como un rojo irredento, masón, que al final se enfrentaba al franquismo, era mentira. Era un agente doble que si no lo hubieran metido los nacionales, hubieran matado a los rojos, porque ese es el destino de casi todos los agentes dobles. Por tanto, le sufrí. Para mí, yo intenté varias veces, en mucho tiempo, entrevistarle, no se dejó. Él no hablaba con nadie que no fuera de su parsimonia personal, y yo creo que ahora, en estos momentos, es el hombre segundo o tercero en poder en España. Es decir, el primero, con toda seguridad, es Sánchez. El segundo es Contreras, uno de los dos Migueles que trabajan para el país, que trabajaban para el país, del Grupo Prisa, etcétera, y el tercero es Zapatero, al que todo el mundo ya le llama Largo Zapatero. ¿Qué te iba a decir? En la transición, claro, tú estabas, pues eras joven, fue un momento que se vivió intensamente. Este país cambió de alguna manera de una dictadura a una democracia en la que supongo que tienes muchos recuerdos, ¿no? Pero, ¿qué sientes cada vez que se dice que aquello fue un apaño? Que hay una generación de izquierdas que lo interpreta como que... ¿Sabes qué pasa? Que yo cada vez que sirvió para salvar a los... que hablo de esto tengo una cierta conmiseración, porque parece que estamos contando las novelitas del abuelo. Sí, ¿no? La nostalgia del pasado, ¿no? Y yo creo que esto no es nostalgia del abuelo, nostalgia de nada, sino que es volver
a lo que ha sido durante muchos años la historia de España, ¿verdad? No ha habido una historia de España en los últimos siglos tan importante como la que vivimos a partir de 1975 con la muerte de Franco. Yo cuando Franco se murió, yo estaba en ABC y me encargaron nada más y nada menos que la interpretación de los partes clínicos de Franco. Aquellos partes que tú te acordarás como doctor tenías... que eran absolutamente ilegibles desde un punto de vista, claro, hacer que los lectores entendieran que Franco se estaba muriendo a chorros, pues aquello era un poquito difícil. Bueno, quiero decir que con eso empecé. Luego ya fui jefe de la sección cultural y científica de ABC y de allí, cuando se marchó Pedro J. Ramírez a otro periódico, pues me encargaron la crónica inopinadamente, la crónica política, y aterricé. Y yo cuando aterrizo con las 4 ruedas. En Diario 16, coincidiste supongo con... Luego en Diario 16. Ah, sí. Luego estuviste en Diario 16 con José Luis Gutiérrez, sí, el director era Pedro J., ¿no? Pedro J., José Luis Gutiérrez, coincidí con Federico Jiménez Santos, coincidí incluso en el despacho, coincidí con enormes periodistas, porque por ahí pasaron enormes periodistas, tanto en ABC como en el Grupo 16. Yo he conocido maestros del periodismo de los que me pringué con ellos. Hice una especie de maniobras osmóticas para entender bien lo que estaba pasando y aprendí una barbaridad. Tuve una grandes dificultades luego de entendimiento con alguno de los jefes de allí. Me marché cuando pude, pero no reniego de aquella situación, ni muchísimo menos, porque conocí a gente como Federico Jiménez Santos, que es como lo que me parece que es uno de los maestros de la cultura española ahora mismo. Un hombre que debería estar, sin duda, en la academia. 23F. Supongo que en 23F... Bueno, de pronto parece que se viene abajo todo lo que había costado, ¿no? ¿Tú también estabas ahí? Estaba dentro. Claro, estabas dentro. Estaba dentro. O sea que... Entonces había menos periodistas, que como tú bien sabes, porque tú vienes también de la Editorial Católica y tal, había mucho menos gente. Yo me acuerdo siempre de un amigo mío que luego se murió, que era José Virgilio Colchero, con el que yo viajé muchísimo. Trabajó en el diario ya. Viajaba muchísimo. Y información internacional. Era... Sí, pero luego hicieron unos escarceos por la información política. Y yo viajaba mucho, tanto con el Rey como con Felipe González, desde luego con Suárez y también con Leopoldo Calvo Sotelo. Bueno, el 23F, el caso es que íbamos muy pocos periodistas y por ABC solamente permitían 2, por el día otros 2, porque aquello era muy, muy reducido. Éramos Pilar Urbano, y Pilar Urbano hacía una crónica que se llamaba Hilo Directo y yo hacía la crónica política del tema. Y yo estaba en el centro centro del golpe, porque fui, yo creo que el primero o el segundo que vio entrar a Tejero. Yo estaba en aquel pasillo que llaman de los pasos perdidos, que tú conocerás, del Congreso de los Diputados, y entró este bárbaro, pegó 2 tiros al artesonado y dijo: en nombre del capitán general Mirandés Bosch. Eso lo tengo escrito en ABC, por tanto, es así. Después vivimos unas horas de penuria, nos sacaron de ahí como personas estabuladas, no como periodistas, y yo lo que recuerdo de aquello es, con horror, los 8 segundos del tiroteo. Mucha gente dice que Tejero y sus huestes no quisieron matar a nadie. Puede que ser que no, pero pudieron matar a alguien. Pudieron matar a alguna gente. Esto no se me olvida. Aquello fue un golpe a la bárbara, que, como decía uno de los que lo urdieron desde el punto de vista del Centro Nacional de Inteligencia, entonces llamado CSIC, el golpe, lo que frustró era el otro golpe, que digan que era el golpe de Timón. ¿Te acuerdas del golpe de Timón? Con Tarradellas diciendo que había que cambiar, que, como decía el Rey, si Suárez no cambia, hay que cambiar a Suárez. Y eso es lo que se pretendía entonces. Entonces llegó un espadón clásico del siglo XIX como el general Armada, que intentó ahormar una serie de colaboradores que todos estaban en el lío aquel fundamental, y desde el Partido Socialista, desde luego el Partido Comunista, a todos los que llevaban algún tipo de influencia en el país, estaban más o menos comprometidos. Yo recuerdo siempre, porque fíjate, de vez en cuando los periodistas, incluso los que tenemos algún tipo de ojo clínico, por decirlo de alguna forma, no entendemos los mensajes que se nos mandan. Yo recibí 7 u 8 días antes del golpe, estaremos hablando del 15 o 16 de febrero, recibí a un amigo mío que era del CNI, con toda seguridad, del CSIC de entonces, que me estuvo hablando de la situación como estaba en España y tal, y yo le hice una pregunta absolutamente inocente, trivial, muy, muy baladí. ¿Y esto cómo se arregla? Le dije, y me dijo directamente: con un general. Y entonces yo no entendí la trascendencia de aquello. No.
No entendí la trascendencia que lo que me estaba anunciando, no solamente eso, sino que a continuación me dijo, hay muchos periodistas no que saben de esto, sino que están comprometidos con esto. Y algunos estaban. Carlos, tú que viviste aquello, que uno de los momentos más difíciles de la reciente democracia, cuando ves ahora un poco las exigencias, lo que está pasando con Puigdemont, Cataluña, ¿tienes miedo, te da miedo que este país pueda perder eso que hemos conquistado? No tengo miedo, tengo terror. Ya. Tengo terror. Pero hay datos de que crees que... Tengo terror, yo creo que... Porque sí. todo el mundo, hay gente que te dice esto, no, España no se va a romper, esto es la... no es improbable... Eso es la fachosfera, tal... Que... No es improbable, no quiero hacer ningún tipo de referencia cronológica para que no se nos vaya de la mano el dietario, ¿no? Pero yo creo que cuando este programa tú lo emitas, lo pongas, la amnistía puede estar aprobada. Puede estar aprobada porque ya hemos oído como el ministro Bolaños, el multiministro Bolaños, ha dicho muy recientemente que va a ser aprobada y que tanto el terrorismo como la traición van a entrar, etcétera, etcétera. Pero bien, esto no es para pasado mañana. No es para pasado mañana. Yo creo que inmediatamente que sea aprobada y pase por el fielato del Boletín Oficial del Estado, se va a agilizar alguna cuestión, algún problema, no ningún problema, alguna iniciativa que va a ser muy determinante, que es, por ejemplo, la cuestión judicial previa que se puede plantear, el decurso previo que se va a plantear ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Eso paraliza. No paraliza la amnistía, paraliza la aplicación de la amnistía, con lo cual muchos jueces que tienen colateralmente algunos de los procesos también van a desaplicar. Este es el tema. Yo te puedo decir que el Tribunal Constitucional está encantado con que se recurra al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, y por una razón fundamental, porque así no se tienen que mojar. Estos días yo recibía una información que a mí al principio me dejaba absolutamente estupefacto. De los 12 miembros, que son 11 ahora mismo, del Tribunal Constitucional, 8, incluido el presidente, están conceptualmente en contra de la amnistía. 8, incluido el presidente, incluido Conde Pumpido. Y están rezando absolutamente para que la patata caliente no les llegue a él y se sustancie dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es un tribunal absolutamente aséptico, donde juristas de reconocido prestigio, no hay políticos ahí que moneen el rabo, por tanto podemos tener alguna posibilidad de que esto funcione. Pero mientras tanto, que puede durar, este interim puede durar 16 meses o 20 meses, mientras esto no se resuelve, este señor Sánchez va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Lo que le dé la gana. Le da igual que las elecciones le vayan bien, que le vayan mal, le da igual la oposición, le da igual la calle, le da igual los juristas, porque él lo que no domina lo desprecia. Y este es el tema. Sí, hablando de dominios, parece ser que da la impresión de que la izquierda, concretamente este gobierno, domina muy bien lo que es la propaganda. Eso ante una oposición que parece que de vez en cuando pues comete errores o que no es lo suficientemente hábil para contrarrestarlo. ¿Qué reflexión haces tú de esa? O sea, yo llevo muchos años denunciando... Superioridad moral de la izquierda, parece que lo que propone la derecha siempre es, ¿no? Te digo, yo llevo muchos años denunciando que la derecha no es la derechona, que se le decía, ¿te acuerdas?, en tiempos de Fraga, sino la derechorra. Porque es tonta. La derechorra es tonta. Se pega tiros siempre en su propio tafanario. Patadas en su propio tafanario y tiros en sus propios pies. Es decir, la desunión de la derecha propicia que este arribista sin escrúpulos que se llama Sánchez esté en el poder en estos momentos. La división de la derecha y la enemiga entre lo que es la derecha y lo que podemos llamar la ultraderecha, pues también favorece que estos sigan absolutamente en el poder, detentándolo, y hablo de un verbo que es absolutamente reflejador de lo que significa detentar, ocupar masivamente y de una forma torticera el poder, sigan en el poder. Por tanto, la derecha se está comportando, estamos viendo en todas las campañas electorales, de una forma homicida. Una forma homicida contra sí misma. No se entiende. ¿Qué puede pasar? Lo más probable es que cuando la derecha se une haya mayoría absoluta de gente que evidentemente piensa así. Porque una de las cosas, una de las trampas, una de las mentiras que se están manejando siempre en España es que este país es de izquierda. Mentira.
Lo que no es de centro, ¿no? Lo que no es de derecha o centro desunido. Vos está haciendo un poco, ¿no?, en ese sentido, oposición a que el Partido Popular pueda llegar al poder, ¿no? De alguna forma. O sea, es un obstáculo. Con esto, ¿No querías decir eso ahora? Sí. Con esto quiero ser muy claro, porque esto me provoca. Cuando yo lo digo, pues te insultan en las redes sociales, de esta forma anónima, etcétera, etcétera. A mí me da igual. Vox ha nacido no contra el Partido Socialista, sino contra el Partido Popular. Lo tienen absolutamente claro. Y es gente, no hay cuña peor que de la misma madera, nos dice el refranero castellano. Y estos son casi todos provenientes del Partido Popular. Y ahora se ha hecho con la dirección del partido de Vox, pues un conglomerado de gente que viene de una secta absolutamente ilegal que se llama el Yunque. El Yunque, que es la ultraderecha católica, que creen que vienen a salvar a España, porque, como dicen ellos, nosotros lo que queremos es instituir el reino de Dios en España. Imaginaos el tipo de alcance que tiene esto y el tipo de argumentos que les da para hacer este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, Vox no solamente ha nacido para jorobar al Partido Popular, sino para que, de alguna otra forma, todo el espectro político de la derecha se comprometa a tener sus mismas ideas. Y eso, de luego, conmigo no cuente. Tú fuiste director editorial, o no sé si es el nombre es así, si no me corriges, en el Grupo Intereconomía. En el Grupo Intereconomía, de alguna manera... Yo fui director de La Gaceta. Ya fuiste director de La Gaceta, de la revista Época. Sí. Entonces... hay quien opina que precisamente de aquellos polvos vienen estos lodos. O sea, que ahí se gestó un poco lo que... bueno, pues ahí estaba Alex Vidal Cuadras, ahí se gestó... ¿Vos tú qué datos tienes de eso? Alejo Vidal Cuadras es un poco un verso suelto. Es un verso suelto, pero allí estaban pues Quico Méndez Monasterio, que ahora es el principal asesor del presidente de Vox, de Abascal. Estaba gente OCES, estaban gente directamente comprometida, el hijo de Ariza, de Gabriel Ariza, de Julio Ariza, estaban todos allí manejando un producto que no sabían cómo manejarlo, porque lo que intentaban era sencillamente hacer una publicación con la que yo no estaba nada de acuerdo, por eso al final me fumigaron. De ahí es cierto, y lo dices bien, es cierto, ha surgido toda esta playa de gente que ha ocupado el poder dentro de Vox y que ha expulsado ya a bastante gente, pero gente desde la derecha al centro liberal, que se llama. Yo el centro liberal en Vox nunca lo he visto. Olona no era el centro liberal, ni tampoco Iván Espinosa de los Monteros, no nos engañemos, pero sí, tienes toda razón. Ese yunque, que es atípico en lo que es una democracia liberal, ese yunque que lo que quiere no solamente es destrozar a los que no piensan como ellos, sino ocupar el poder directamente contra ellos, pues ese yunque es el que está manejando ahora la ultraderecha española. Tú has formado parte de muchas tertulias, has pasado por distintas cadenas de radio. Me estoy acordando ahora de La Espuela, sí. que era una tertulia nocturna, estuvo primero en COPE, luego en Cadena Ibérica. Estaba Alejo, puede ser Alejo García. Sí, el que lo dirigía era Alejo García. Estábamos Alejo García, Ramón Pi y yo. Y era una idea. El nombre de La Espuela se le ocurrió a Ramón Pi. Estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Estamos hablando de los años... Empezamos en el año 83. Vale. 83, 84, ¿no? En la COPE. Y el nombre se lo inventó Ramón Pi y lo justificó de la siguiente forma, que a mí me pareció entonces una genialidad. Es decir, La Espuela no solamente es la espuela que llevan los caballistas, etcétera, etcétera, sino que es, en un lenguaje figurado y muy doméstico, la última copa. Tomamos la espuela, ¿no? La espuela, la última copa. Por tanto, era muy, muy apropiado para la hora en que nosotros pensábamos hablar. Y tuvo muchísima trayectoria, muchísimo fundamento y muchísima audiencia. Y en la COPE se la cargaron. Se la cargó un tonto de baba, que entonces decía literalmente que el género de las tertulias, tú fíjate, era un género absolutamente obsoleto. ¿Obsoleto? Año 86. Es que es como una risa, ¿no? Te da una risa cuando después cómo ha sido y cómo ha proliferado todas las tertulias. La Espuela fue la segunda tertulia después de la trastienda que se utilizó en España. Tuvo muchísimos años de gloria,
¿Y quiénes eran los que había? Bueno, me imagino que cambiarían, ¿no? Pero los tertulianos habituales, De la estaba escuela, Ramón Pi, estabas tú, Alejo era el que... No, estábamos los tres, los tres nada más, nada ¿no? No más. hubo ninguna No, no, incorporación, ¿no? no. Digo, porque... No, porque Ya, como era media hora, además la Mm, aprovechábamos entre los tres. Vamos a ver. Alejo lo dirigía porque lo dirigía muy bien, tenía esa prestancia Sabón, de ¿no? locutor antiguo que parecía que cada vez que decía adelante Madrid Buenos días, se o paralizaba el mundo, buenas ¿no? noches en Sí. este caso, ¿no? Ramón Pi, que tenía ideas ingeniosas, y yo que era un plumilla. Yo era un señor que me trabajaba a la calle de una forma muy importante entonces, que trabajaba muchísimo y que llevaba información. Por tanto, aquello era un trío, un conjunto de 3 personas que nos llevábamos bastante bien, dentro de lo que cabe, porque es muy difícil llevar que un trío se lleve bien en ningún orden de la vida, ¿no? Y que hicimos un producto radiofónico que fue absolutamente decisivo en la transición. Ya. Entre los años 2004, 2008, 2009, ¿no? Bueno, yo recuerdo que yo estaba entonces en Radio Televisión Española. Tú eras contertulio en Radio Nacional, participabas en los desayunos. Empecé con tertulio en Radio Nacional con Herrera, con Carlos Herrera. Y vamos, yo sé que se pedía tu cabeza con mucha frecuencia, ¿no? Porque se veía dentro de lo, sí, porque según el estatuto, pues tú estabas ajeno. Sí, hacías una serie de consideraciones que supongo que pues a Pepiño Blanco, que entonces estaba ahí alrededor del jefe y tal, pues no les gustaba nada, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no engaño a nadie. Es decir, a mí quien me llama, tú me has llamado y yo estoy diciendo lo que me parece. Claro. Yo estoy diciendo lo que me parece. Es decir, a mí cuando me contratan, si es que me contratan, saben que yo vendo un cierto producto que puede parecer averiado, que puede ponerse el adjetivo que sea, pero es mi producto. Yo no soy capaz de vender otro. Y yo en Radio Nacional lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal, a pesar de que yo tuve 3 directores de programas, que eran Carlos Herrera, Julio César Iglesias, luego Antonio Jiménez, que no solamente me daban cobertura, sino que me animaban. Pero había la dirección de los sindicatos, la presión de los sindicatos, perfectamente ideologizados, que eran absolutamente, era una maldad. Consejo de Administración, con Miguel Ángel Sacalúa, ¿no? Pues aquello era absolutamente tremendo. Eran personajes que no eran periodistas, sino eran enviados especiales del poder. Y lo que trataban era de fiscalizar todas las no solamente tertulias, sino las opiniones. Y yo era la persona a batir. Me intentaron batir, pero yo perseguí. Yo tengo que agradecer que alguno de esos jefes que yo te he dicho me mantuvieran. Oye, cuando estabas en el tercer grado, también, bueno, pues hiciste de manera persistente invitaciones a Zapatero para que fuera. Mientras él a su vez se quejaba de que no salía la tele. Entonces, uno de los argumentos, ¿no?, que supongo que en aquel caso Javier González Ferrari utilizaría, es que él no iba a tu programa, pero estamos muy últimamente acostumbrándonos a que los políticos solamente van a... Bueno, en este caso no hace falta ya... Está más claro que el agua, ¿no? El tema de Pedro Sánchez, pues es la SER, El País y ahí no sale. Y al Rojo Vivo, Radio Nacional, que tampoco. Yo creo que Radio Nacional ya tampoco va, ¿no? Eso lo inauguró Zapatero, ¿eh? Ya. Lo inauguró Zapatero. Pero eso tú como periodista de tanto recorrido y tal, no sé, ¿qué opinas? O sea, porque, vamos, yo claro, porque los políticos tienen que responder a su electorado. Sobre el género de las entrevistas, yo he hecho miles de entrevistas en radio, en prensa, en televisión. Sobre el género de entrevista yo siempre me quedo con una frase que decía Camilo José Cela, es decir, para ver cómo hay que residenciar en la opinión del entrevistado la responsabilidad de lo que dice, no el entrevistador que sencillamente les cita o le provoca para decir. Camilo José decía una cosa: oye, que sepas una cosa, que las entrevistas tiene que cobrarlas el entrevistado. Y yo decía, es una cosa que puede ser exagerada, como todas las cosas de don Camilo, pero era muy inteligente, porque al final quien pone las opiniones y las informaciones... Y yo hacía un tercer grado que era como todo lo que yo hago, crónica. Yo creo que la crónica es la madre del periodismo entero, es la reina madre del periodismo, y hacía crónica porque yo lo que quería era información. Yo hacía entrevistas a todo el mundo, pero, por ejemplo, hacía entrevistas en los años aquellos de plomo a gente muy perjudicada por ETA. Yo tuve, no sé si la desgracia, pero desde luego el fastidio de tener durante 12 años escolta,
te escolta. A mí me intentaron apiolar 3 veces a la gente como las que ahora están en el Parlamento de socio de Sánchez. Es decir, yo cuando ahora veo, y me parece que me estoy saliendo del tema, No, pero puedes seguir, no pasa nada. cuando yo ahora veo y constato que muchos colegas nuestros, y desde luego los políticos, dicen, esto de ETA ya ha terminado, no hay que hablar, vamos a olvidarlo. Pues mire, no, hay que olvidarlo, no, porque son 857 muertos ejecutados por ETA, hay multitud de heridos, gente que ha tenido que pasar por horribles situaciones. Fíjate, las chicas de 15 y 16 años que iban a morir de un momento a otro, y a mí me hizo mucho daño aquello. Resistí, y fui una persona pues incidentalmente metida en lo que eran los objetivos de ETA. Por tanto, todo eso hay que verlo con aquella perspectiva. Ya. De los personajes que pasaron por el programa, que fueron no sé cuántos años duró el programa, pero hubo... Pues fíjate, te voy a decir, sí, varios años, ¿no? De 1997 hasta llegar a los socialistas, 7 años. 7 años. ¿Qué personaje te impresionó o te sorprendió? Porque no te imaginabas que... no tiene por qué ser político. Sí, no, es que no es político. La entrevista mejor que yo he hecho, algunas de las que yo te voy a decir, la mejor que he hecho y la más divertida, Cela. A Cela, ¿no? Fue la última de Cela. Yo se la hice me parece que finales de noviembre, y Cela murió en enero. Él estaba brillante, acababa de presentar sus memorias, se llamaban Memoria, Entendimiento y Voluntad, y hizo un programa, residenció todo, hizo una especie de historia de cómo había sido él, y yo me fui absolutamente encantado del plató. Otro personaje que me encantó absolutamente fuera de todo era Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano, yo conseguí, porque él era muy receloso de los periodistas y muy contrario a aparecer en los sitios y menos en televisión, conseguí después de mucho tiempo, me lo facilitó entonces el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ya lo era, que viniera al plató. Y llegó con un humor verdaderamente increíble, con una mala leche increíble, porque le habían obligado a venir al plató, ¿no? Y entonces a mí alguien desde el Real Madrid me dije, ponle un whisky. Y no le puse 2. Le puse 2 y entonces fue una entrevista que yo creo que es para recordar. Por ejemplo, contó su secuestro en Caracas, que era una de las cosas más divertidas. Decía de una vez, es que cuando me secuestraron, veía perfectamente las caras de los secuestradores, que ni siquiera se tapaban la cara. Y al día siguiente, cuando me liberaron, hicimos una rueda de prensa, resulta que el secuestrador era uno de los periodistas que estaban allí. O sea, un personaje. Sí. Tuve mucha dificultad para entrevistar a los grandes hombres de la Iglesia, porque ellos se cuidan muy mucho de expresar, a lo mejor hacen bien, sus opiniones directamente. Del ejército, imposible. El ejército, imposible, y menos en aquella época, y sobre todo porque el ejército siempre tiene pocas cosas que contar. Daría poco juego, además, ¿no? Tiene pocas cosas que contar, porque las que tienen que contar no quieren contarlas, ¿no? Y pare usted de contarle a los políticos. Si me dices algún político, no tengo ningún recuerdo de ninguno que me pareciera básico. Sí que sé, yo hablé con antiguos prohombres de ETA. Y, por ejemplo, con uno que era Teo Uriarte, que era uno de los condenados en el proceso de Burgos. Sí, que luego se salió, ¿no? El asesinato de Melitón Manzanas, que tú recordarás muy bien. Y en un cierto momento yo le apreté un poquito y él me dijo, ¿sabes lo que te digo? Que todos éramos unos hijos de puta. A ver, titular, ¿no? Me quedé pasado porque tenía razón. Eran unos hijos de puta. Oye, cuando se trata de englobar no solamente a gente que es de derechas y que bueno, pues, tiene su derecho a expresarse libremente, cuando ahí dentro de eso que se ha dado en llamar ahora y que se ha puesto de moda la fachosfera, se van incluyendo gente entre los que aparecen viejos socialistas, a los que tú supongo que también has conocido. Todos. Estaba pensando, bueno, no solo en Alfonso Guerra y en Felipe González, pero ahí pues está Leguina, o sea, hay mucha gente, ¿no? Y hay otros que están escondidos. Eso es un totu revoluto, porque al final unos pueden ser, ¿no?, de izquierda y al mismo tiempo fachas, o como... Estos es que están escondidos, como tú bien sabes, la mayoría. Es decir, han aparecido 2 o 3. Leguina, que es un hombre que no se calla nunca, y menos si tiene un micrófono delante. Está aparecido Alfonso Guerra, que está reivindicando su
su pose cultural, el que él quiere marcharse de este mundo diciendo yo no solamente he sido un político, sino un hombre que ha llevado la cultura a la política y entonces hace todo este tipo de cosas. Y Felipe González, que está en una situación en la que él no manda, pero quiere influir. Pero lo hace absolutamente con escasísimo resultado. Entonces, no son muchos. Yo el otro día me encontré en un restaurante, me parece que hace 2 o 3 días, me encontré en un restaurante con Javier Solana, que fue un hombre que de mucha importancia durante la transición. Le pregunté, ¿y tú qué opinas? Y me dice, déjame que me tome este filete. Cambió completamente de conversación. Es decir, hay muy poca gente que se pueda incorporar, que pueda ser consultado como gente de la fachosfera. Pero hay diputados, Pedro Ofil, por ejemplo, me acuerdo, Nicolás Redondo Hijo, gente que ha estado ahí y que sí ahora mismo pues le sacan de los nervios a Sánchez. Porque después de tantos años, ¿no?, y de lo que ha pasado en este país, de alguna forma volver ahora a hablar de que si se canta el cara al sol o si, no lo sé, hablar de la guerra o de Franco es un poco... No miramos hacia el futuro. Es que bueno, vamos a ver. Estamos es que aquí se puede cantar la Internacional, que es un himno agresivo, es un himno de ataque, y no se puede cantar el cara al sol, que al final el cara al sol, lo que más se puede quedar con él es la lírica del cara al sol, porque está extraordinariamente escrito y muy bien cantado. A mí, desde el punto de vista estético, me agrada perfectamente, aunque yo nunca he tenido nada que ver con ese mundo. Mi mundo es muy liberal y monárquico, no tiene nada que ver con eso. Pero yo creo que en una democracia, si admites que se puede estar en un partido comunista, que no se admite en Alemania, como tú bien sabes, si admite, pues tiene que haber un partido que no ultraderecha como el que hemos hablado antes, sino que tiene valores como el que tenía la Falange, que al fin y al cabo era un partido autócrata de izquierdas. Entonces, a mí me parece que todo el mundo tiene derecho a expresarse, todo el mundo tiene a cantar las canciones que le dé la gana, faltaría más, y que el poder político no tiene por qué inmiscuirse en estas apreciaciones culturales. Las tertulias de ahora, hay tertulias, sobre todo en la televisión, en la que los que opinan de una manera están enfrentados a los que opinan de otra. Unos se ponen a la derecha, otros a la izquierda. Yo creo que en aquellos inicios de las tertulias había gente de un poco de todos los colores, ¿no? Y os mezclabais más, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Se ha puesto esto un poco... Es que ya no son las tertulias. ¿Todo el mundo está alineado de alguna manera? No son tertulias, son monólogos sucesivos. No. La gente va a las tertulias, suelta su rollo, escucha al otro, alguna vez si le parece estrambótico lo que dice, le interrumpe, pero normalmente lo que van es uno detrás de otro, o vamos uno detrás de otro, contamos nuestro rollo, nos vamos luego para que nos paguen, y mal, y entonces aquello funciona de esta forma. Es decir, las tertulias que yo hacía en Radio Nacional con Carlos Herrera, joder, es que había tíos en la otra parte que eran de mucha importancia cultural, intelectual, política, etc. Yo tuve 1 año y medio peleándome con arca de espada, que no es cualquier cosa, ¿entiendes? Ese tipo de cosas era importante, pero ahora ya no se ven, porque ahora los periodistas llevan bufanda. Es como los periodistas deportivos, que todos son del Madrid o del Atleti o del Barcelona, que es un equipo, como todo el mundo sabe, marginal. Pero evidentemente casi todos llevan bufanda y casi todos representan a una parte y otros representan a otros. Y así estamos. A mí las tertulias me aburren de una forma soberana. Bueno, se habla, cuando se haga quizá la entrevista, ya han pasado las elecciones, pero se habla de la situación de la derecha, de qué va a pasar en Galicia, pero si... ¿Tú ves con posibilidades de llegar al poder a Feijóo, a Núñez Feijóo, o piensas ya en una segunda, en un cambio de líder en el Partido Popular? No sé, Feijóo lleva 2 años escasos de líder. Yo siempre digo que aterrizar en Madrid es muy difícil. Es difícil. Esto es muy difícil. Aquí hay que venir bebido y comido y hablado. Es decir, y es muy difícil. Aunque él ha tenido una gran experiencia política en su tierra, 20 años, atravesar el Padronero es muy difícil. Venir aquí porque no te encuentras con periódicos normales, no te encuentras con radios normales, te encuentras con una serie de gente que no solamente no te va a reconocer, sino que te va a criticar, hagas lo que hagas. Y Feijóo comete algún error, porque digo una cosa que la digo siempre, no me parece que la gente que le rodea sea la mejor. No, me parece que le hacen cometer algunos traspiés que parecen elementales, de primero de política, de primero de acción política. Pero él es un hombre serio, es un hombre que sería, con toda seguridad, será, si es que llega,
mejor presidente del gobierno que candidato. Por tanto, yo, como para mi país, quiero lo mejor, quiero que Feijóo gane las elecciones. Si se aprueba, como parece que se va a aprobar la amnistía, ¿tú crees que el siguiente paso va a ser la convocatoria de un referéndum de independencia? Hay un paso intermedio, que nadie bueno, sí, claro. Pero quiero decir que al final llegará un momento en que bueno, pues no sé. Te digo una cosa, es que como ahora dicen, hay un paso intermedio que está en otro escenario, en otra pantalla, que es, por ejemplo, la liberación de los presos de ETA. Sí. Esto va a ser, esto lo estamos viviendo ya, pero lo vamos a vivir de una forma clamorosa en muy poco tiempo. ¿En qué va a pasar? Porque van a salir, antes de Navidades, que vienen, último 24, podemos ver a Chapote en la calle, el asesino de Miguel Ángel Blanco. Es que esto es muy duro. Y entonces, tú me dices, ¿va a haber referéndum? No tengo la menor duda. Es que no tengo la menor duda. Como si le piden que traslade la catedral de Burgos a la Barceloneta. Lo va a hacer, porque a este no le importa nada. Sí. ¿Tú crees que no convocaría elecciones anticipadas en un caso de que la situación se fuese fuera de las manos? Hoy me han contado, este mismo día me han contado hoy que tiene aspiraciones europeas. Es decir, hay elecciones europeas, como todo el mundo sabe, el 9 de junio, y ahí cambia todo lo que es el gobierno de Europa. Uno de los puestos importantes que cambian es el del Consejo Europeo, que ahora tiene un belga, un homosexual, Michel, y al que dicen que aspira Sánchez. Ojalá. Ojalá, porque yo no deseo nunca mal a nadie, pero tampoco le deseo el bien a este. Pero es que se vaya a contaminar Europa. Eso sería estupendo para todos nosotros, porque todavía es un puesto de representación europea, pero que tampoco es para tanto. No, yo es que no confío en la palabra de este señor, no confío en los pronósticos de este señor y no confío en ninguna de sus acciones. Por tanto, no soy incapaz de hacer de rapel y prever lo que pueda pasar. Lo que sí que sé es que va a hacer todo lo posible por seguir en su puesto, porque no hay nada que le guste más. ¿Tú también eres de la opinión de que la sociedad real va por un lado y la política hasta otro? O sea, la gente sobrevive incluso a estas cosas que estamos viendo y se dedica... O quizás una sociedad que se ha adormecido y que le cuesta ahora mismo salir a la calle, porque aunque se han hecho manifestaciones, pero realmente como diciendo, bueno, esto sea lo que Dios quiera, poniendo velas a la Virgen, ¿no? Fíjate, a mí me da la impresión de que la sociedad no está dormida, no está hibernada, sino que está postrada. Es decir, ya no tiene capacidad de reacción. Porque es que, como si a un niño le pegas todos los días, a la tercera bofetada que le des, el niño ya no siente nada. Pues este nos está pegando bofetadas durante todos los días, nos levantamos por la mañana y dice, a ver qué nos espera hoy, ¿no? Por tanto, esto es lo que nos está pasando. La sociedad está postrada, a la sociedad lo que quiere llegar al fin de semana, intentar marcharse a su casita del campo o de la playa, de lo que sea, y vivir con los menos problemas posibles. Luego hay una cosa que por lo menos es de mi experiencia. Es decir, si vas a otras ciudades que no sean Madrid, yo voy mucho al norte, Pamplona, Santander, etcétera, etcétera, te ves que el planteamiento que se hace la gente de este tipo de capitales no es el abrumado que tenemos aquí en Madrid. No. Yo digo y pienso que aquí estamos en una turmis. Somos 19 que todos los días estamos rodando sobre el mismo cojinete. Y esto es lo que está sucediendo. Por tanto, por fuera de Madrid se ven las cosas de otra forma. Porque nosotros, evidentemente, las vemos de una forma atosigada, como si ya no tuviéramos el día siguiente nada que hacer. Por tanto, eso es muy importante a la hora de que los partidos se den cuenta que no todo el fútbol se juega en el estadio del Real Madrid. Ya para ir terminando, Antonio Pérez Henares estuvo aquí en estas entrevistas. Decía que estamos haciendo un periodismo un poco de papagayo. O sea, es un periodismo, digamos, declarativo en el sentido de que todo gira, incluso las tertulias, sobre lo que dijo fulanito ayer y cómo le han contestado. Entonces nos quedamos un poco en la espuma y realmente, claro, yo creo que interesa la economía, interesa los problemas, ¿no? Fíjate, yo si quieres hacer una reflexión para terminar. Sí, yo recuerdo siempre que cuando yo entré de novato en la escuela de periodismo, en el primero que me oí, escuché y me quedó muy claro, es que una afirmación de un profesor que decía: los periodistas no somos una enciclopedia, somos los que sabemos manejar la enciclopedia. Y todos la manejábamos de una forma que sabíamos de todo, podíamos hablar de economía, podíamos hablar de medicina, de fútbol, de lo que fuera.
Y ahora se confunden los términos. Se confunden los términos porque no solamente sabemos, sino que queremos crear escuela. Si viene la COVID, a mí me he sorprendido discutiendo con algunos de COVID que parecía que sabían de virología mucho más que el primer profesor de virología del mundo. Es decir, estamos equivocando nuestra profesión. Escribe poca crónica, se escribe mucha opinión, Sí. y lo que decía Pérez Henares también tiene razón, mucha opinión y una especie de rebote de lo que cuentan los demás. Y esto no es así. Tenemos que tener la crónica, que vuelvo a repetir, es la hada maestra del periodismo, necesita no solamente opinión, sino es un escenario de la geografía política de España. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer escucharte y, pues estoy encantado. Se me ha hecho corto tus opiniones. Gracias a ti.